Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos uno de los videos más importantes de la geometría analítica, a saber, cómo obtener de forma rápida y fácil todos los elementos de una parábola. Para ello vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Determinar todos los elementos: vértice, eje focal, parámetro P, lado recto, cortes con el eje Y, cortes con el eje X, ecuación y gráfica de la parábola cuya directriz es y igual 9 medios y foco 5 menos 3 medios. En la parte superior de la pantalla se muestra un resumen tanto de los datos como lo que se quiere encontrar. El método infalible consiste en apoyarnos en un gráfico. Vas a tomar una regla y vamos a graficar a escala los datos proporcionados. En este caso, se visualizan graficados los datos, tanto la directriz, que es la recta ubicada en y igual 9 medios. Acá se visualiza. Recuerda que 9 medios, 9 entre 2, es igual a 4,5. Y también hemos graficado un punto, en este caso el foco ubicado en x igual 5 y en y igual menos 3 medios. Recuerda que si dividimos menos 3 entre 2, también podemos escribir menos 1,5. Si no recuerdas cómo graficar en el plano los elementos básicos, no te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde dominarás hoy mismo cómo graficar en el plano coordenado. Muy bien, continuemos. Una vez que hemos graficado los datos, podemos comenzar a dar respuesta a lo que se quiere conseguir. Como conocemos el foco y la directriz, es bastante sencillo graficar ahora el eje focal. ¿Por qué el eje focal? Porque el eje focal siempre es una recta que pasa por el foco y es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la directriz. Por lo tanto, esta la podemos dibujar así. Obsérvala acá. Esta forma un ángulo de 90 grados con la directriz, es decir, es perpendicular, 90 grados, y además pasa por el foco. Esta recta destacada en azul toma por nombre eje focal. ¿Y cuál es su ecuación? Como corta al eje X en 5, obsérvalo acá, pasa por X igual 5, su ecuación es X igual 5. Esta es la ecuación del eje focal. Dibujado el eje focal, ahora podemos fijar nuestra atención en el vértice. ¿Dónde se encuentra el vértice? El vértice siempre se encuentra en este segmento. Obsérvalo acá, este segmento destacado en verde, este segmento. Un segmento que va desde la directriz, desde acá, hasta el foco. Y el vértice tiene una particularidad. Pon mucha atención. El vértice se encuentra en el punto medio de este segmento, justo a la mitad de este segmento. Por lo tanto, para calcular el vértice, tenemos dos caminos. ¿Cuál es el primer camino? El primer camino es el método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? En hallar la longitud de este segmento verde. ¿Y lo podemos conocer? Sí, por supuesto. Observa que la longitud del segmento verde va desde la directriz, desde la recta roja, hasta el foco. Por lo tanto, hemos ubicado esta línea, esta que visualizas acá, para acotar la distancia. ¿Qué distancia hay desde el foco hasta la directriz? ¿Lo puedes visualizar? Observa, ya se sabe que desde el origen de coordenadas hasta la directriz hay una distancia de 4,5, ¿correcto? Correspondiente a 9 medios, y también sabemos que la distancia desde el origen hasta el foco es de 1,5. Recuerda que el signo negativo simplemente nos indica la posición, que estamos ubicados por debajo del eje X, pero por supuesto esta distancia vertical vale 1,5. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia vertical total entre la directriz y el foco? Bueno, 4,5 más 1,5. ¿Y cuánto es 4,5 más 1,5? 6. Podemos borrar acá un poco y colocar que entre la directriz y el foco hay una distancia de 6 unidades de longitud. Tal como ya mencioné, el vértice se encuentra en el punto medio de este segmento destacado en verde, el segmento que va desde el foco hasta la directriz. Por lo tanto, si este segmento tiene una longitud de 6 unidades, ¿cuál es la mitad de 6? 3. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Obsérvalo acá. Como la mitad de 6 es 3, podemos ubicar el vértice acá, a una distancia de 3 unidades de la directriz, o lo que es lo mismo, a una distancia de 3 unidades del foco. Ahora bien, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? Bueno, evidentemente en el eje X es 5. Esta es la coordenada del vértice en el eje X, 5.
Pero ¿cuál es la coordenada en el eje Y? Viene dada por este punto que está acá en el eje Y, esta coordenada. ¿Cuánto vale esa coordenada? Recuerda que para ubicar las coordenadas debemos tomar como referencia el origen de coordenadas. Por lo tanto, la coordenada en Y del vértice no es más que esta distancia, esta que está acá. Desde el eje X, desde el origen de coordenadas, hasta ese punto. Evidentemente, esta coordenada en Y es positiva, porque está por encima del eje X. ¿Y cuánto vale esta distancia? Hay dos maneras de conseguirla. La primera de ellas es caer en la cuenta de que esta distancia, de acá hasta acá, es de 4,5, ¿correcto? Que es donde está ubicada la directriz. Si a 4,5 le resto 3, se obtiene como resultado 1,5. Otra forma de conseguir esta distancia es con respecto al foco. Si ya sabemos que esta distancia es 3 y que esta distancia es de 1,5, ojo, distancia, recuerda que el signo menos lo único que nos indica es que estamos por debajo del eje X. Si esta distancia vale 1,5, necesariamente esta distancia también tiene que valer 1,5, ¿correcto? Porque 1,5 más 1,5 es igual a 3. En conclusión, la coordenada en Y para el vértice es 1,5. Vamos a escribirlo por acá. 1,5. También lo puedes escribir como 3 medios si lo deseas, ya que 3 sobre 2 es 1,5. Y así hemos encontrado las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice son en X5 y en Y 1,5. ¡Qué fácil y sencillo es! Otra forma de calcular el vértice es a través del método analítico. Recuerda que acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre damos diferentes caminos o formas de resolver un ejercicio, de tal forma que selecciones aquella donde te sientas más cómoda o cómodo, bien sea el método gráfico o el método que a continuación voy a aplicar, que es el método analítico. Para aplicar el método analítico debemos ubicar las coordenadas de los extremos del segmento verde. Vamos a ubicarlas. Acá se visualizan. El extremo inferior viene dado por el foco, ya esto lo sabemos, y el extremo superior lo he denotado con la letra Q. En X la coordenada es 5, evidentemente, en X. Y en Y la coordenada es 9 medios, porque este punto Q pertenece a la directriz, cuya altura es 9 medios. Y en este momento te preguntarás, ¿para qué hemos ubicado los extremos del segmento verde? Para encontrar el vértice. Tal como ya te mencioné, el vértice no es más que el punto medio del segmento FQ. ¿Y cómo calculamos el punto medio de un segmento? Con la siguiente fórmula, sumando las abscisas y sumando las ordenadas. De esta manera siempre encontramos el punto medio de un segmento. En este caso, ¿quién sería X1, Y1 y X2, Y2? Cualquiera de estos puntos, bien sea Q o el foco. Por ejemplo, si tomamos como X1, 5 y Y1, 9 medios, y como X2, 5 y Y2, menos 3 medios, podemos decir que el vértice vendrá dado por la siguiente coordenada. Vamos a sumar las X. Sería 5 más 5, X1 más X2, 5 más 5 sobre 2, coma, y Y1 más Y2. Vamos a sumar las ordenadas. Sería 9 medios. Y la ordenada Y2 es negativa, vale menos 3 medios. Y por supuesto, todo esto dividido sobre 2. Esto es igual a 5 más 5, 10. Entre 2, 5. Esta es la coordenada en X del vértice. ¿Y cuál será la coordenada en Y? 9 medios menos 3 medios, ¿a qué es igual? Como tienen el mismo denominador, podemos restar así. 9 menos 3, 6. Y 6 entre 2, 3. Sería igual a 3 sobre 2. Este 2 que acabo de colocar acá es este 2, este que está acá abajo. Por lo tanto, la coordenada del vértice es en X5, tal como se visualiza en el gráfico, en X5, y en Y 3 medios, tal como ya lo sabíamos. Y vale 3 medios, 1,5. Genial, ya conoces dos formas para calcular el vértice de una parábola. Continuemos ahora calculando el resto de los elementos de la parábola. Una vez que hemos ubicado el vértice, podemos ahora encontrar el parámetro P. Pon mucha atención a lo que a continuación te voy a mencionar. Siempre la distancia que hay desde el vértice hasta el foco, esta distancia, siempre es igual a la distancia que hay desde el vértice a la directriz, a esta distancia. Y esa distancia siempre la vamos a denotar con la letra P. Así, si quieres colocas valor absoluto. Recuerda que el valor absoluto denota distancia. Repito,
Siempre la distancia que hay desde el vértice hasta el foco es la misma distancia que hay desde el vértice a la directriz, y esa distancia la vamos a llamar P. Y tal como se visualiza en el gráfico, ya esa distancia la hemos encontrado, mírala acá. P sería igual a 3, acá lo tenemos, que es esta misma distancia, P es igual a 3. Por lo tanto, el parámetro P ya lo hemos obtenido, P vale 3. Y una vez que hemos conocido el parámetro P, inmediatamente nos permitirá conocer el lado recto de la parábola. ¿Qué es el lado recto de la parábola? El lado recto de la parábola es un segmento que siempre mide 4P. Vamos a colocarlo por acá, lado recto. El lado recto siempre es un segmento que mide 4 veces el parámetro P. Vamos a colocarle valor absoluto. Como ya conocemos P, P vale 3, sería 4 por 3. Pero 4 por 3 es igual a 12. Y por supuesto el valor absoluto de 12 es 12. Listo, esta es la longitud del lado recto. Y en este momento la pregunta es, ¿dónde ubico el lado recto acá en el gráfico? ¿Dónde lo ubico? Es un segmento que pasa por el foco, siempre, ojo, siempre pasa por el foco y es paralelo a la directriz, a la recta directriz. Siempre. Por lo tanto, lo podemos dibujar así. Observa. Este sería el lado recto, este segmento que está acá, míralo, destacado en amarillo. Obsérvese que ese segmento pasa por el foco y siempre es paralelo a la recta directriz. Y ya sabemos que la longitud de ese segmento es 12. Por ello acá hemos ubicado el número 12. Vale destacar lo siguiente, el foco es el punto medio del lado recto. Por lo tanto, estas distancias valen 6 unidades, 6 y 6, porque claro, 6 más 6 es igual a 12. Repito, ya que esto es muy importante, el foco siempre es el punto medio de este segmento, del lado recto de la parábola, siempre. Y ahora con todos estos elementos ubicados en el plano XY, ya podemos realizar un bosquejo de la parábola. Esta sería así, observa la destacada en morado. Esta sería la gráfica de la parábola. Pero ¿por qué la parábola se debe graficar así? Porque la parábola siempre tiene como punto máximo, en este caso, el vértice. Y pasa por los extremos del lado recto. Observa, pasa por los extremos del lado recto. ¿Y por qué abre hacia abajo? Porque el foco está ubicado en la parte de abajo del vértice. Observa lo siguiente, cuando tenemos el vértice acá y el foco debajo, necesariamente la parábola abre hacia abajo. Si hubiésemos tenido el vértice abajo pero el foco arriba, entonces necesariamente la parábola abre hacia arriba. También puede darse el caso que tengas el vértice acá y el foco a la izquierda, por ejemplo, así. En estos casos la parábola abre a la izquierda y finalmente se puede dar el caso donde tengas el vértice acá y el foco a la derecha. En estos casos la parábola abre a la derecha. Y vale mencionar lo siguiente, cuando la parábola abre hacia arriba o abre a la derecha, en estos casos, el parámetro P es positivo. Mientras que cuando la parábola abre hacia abajo o abre a la izquierda, siempre el parámetro P es negativo. Excelente, continuemos. Y como el caso que nos atañe es este que está acá, tenemos el vértice en la parte superior y el foco abajo. Nuestra parábola abrió hacia abajo, tal como ya te lo mencioné. Observa acá. La parábola, destacada en morado, abre hacia abajo, debido a que el foco se encuentra debajo del vértice. Para encontrar los cortes con el eje X y el eje Y de esta parábola, es decir, el corte con el eje X, que sería este y este, estos son los cortes con el eje X, y el corte con el eje Y, que sería este punto, donde la parábola corta el eje Y, es necesario ubicar la ecuación de la parábola. ¿Cuál será la ecuación de la parábola? Como esta es una parábola que abre hacia abajo, su ecuación es la siguiente. X menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k siempre. Esta es la fórmula que se utiliza para las parábolas que abren hacia abajo o inclusive que abran hacia arriba. Cuando las parábolas abran hacia abajo o abran hacia arriba, esta será la fórmula que vamos a utilizar. Ahora bien, cuando las parábolas abran a la derecha o abran a la izquierda, la fórmula que vas a utilizar es esta. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Siempre es bueno tomar nota de esta información. Muy bien, vamos a abrir espacio para continuar trabajando.
En este momento te preguntarás, ¿pero quién es h y quién es k? H y k son las coordenadas del vértice, siempre. HK. Pero el vértice ya lo conocemos, tiene coordenadas 5 en X y en Y 3 medios. ¿Y cuánto vale el parámetro P en este caso? Ya sabemos que P es igual a 3, que es la distancia que hay desde el vértice al foco y desde el vértice a la directriz. Pero ojo con este detalle, en este caso P es negativo. ¿Pero por qué es negativo? Porque la parábola abre hacia abajo, tal como ya te lo informé. Si la parábola hubiese abierto hacia arriba, esta P sería positiva. Finalmente, al sustituir el vértice y P en esta ecuación general de la parábola, esta que está acá, se obtiene lo siguiente. X menos h, que vale 5, al cuadrado, es igual a 4 por P, que vale menos 3. Esto es un producto, 4 por P, multiplicado por Y menos K, pero K vale 3 medios. Listo, esta es la ecuación de la parábola. Por supuesto, esta la podemos escribir así. X menos 5 al cuadrado es igual. 4 por menos 3 es menos 12 por Y menos 3 medios. Ahora vamos a abrir un poco más de espacio para encontrar los cortes con el eje X y con el eje Y. Para encontrar los cortes con el eje X, siempre vamos a hacer Y igual 0, siempre. Así se obtienen los cortes con el eje X. En esta ecuación, esta que es la ecuación de la parábola, en Y vamos a sustituir 0. Observa, quedaría X menos 5 al cuadrado igual a menos 12, que multiplica. En Y colocamos 0, porque estamos calculando los cortes con el eje X. Y listo, quedaría así. Ahora resolvemos esta ecuación. X menos 5 al cuadrado es igual. Menos por menos es más. 12 por 3, 36 entre 2, 18. Este cuadrado se transforma en la raíz de 18, quedando x menos 5 igual a la raíz de 18. Recuerda que las raíces siempre tienen dos valores, uno positivo y uno negativo, de donde finalmente los cortes con el eje X son 2. Vamos a colocarlos por acá. Este 5 negativo pasa a positivo. Pero el primero de ellos es cuando la raíz es negativa, menos raíz de 18. Y el otro valor de X sería 5, que ya sabemos que es este 5 que estaba negativo y pasó positivo, pero ahora con la raíz positiva, más la raíz de 18. Si en una calculadora se efectúa esta sencilla operación, se obtiene que los cortes con el eje X son aproximadamente 5 menos raíz de 18, 0,76, y 5 más raíz de 18, aproximadamente 9,24. Por lo tanto, este punto que está acá es 0,76, este corte con el eje X. Y este corte es 9,24. Muy bien. Ahora vamos a calcular los cortes con el eje Y. ¿Cómo calculamos los cortes con el eje Y? Para calcular los cortes con el eje Y hacemos X igual 0 siempre. En esta ecuación, vamos a nuestra ecuación de nuevo, destacada en azul. Ahora en X colocamos 0, quedaría 0 menos 5 al cuadrado igual a menos 12 por Y menos 3 medios. Por supuesto, 0 menos 5 es menos 5, al cuadrado es 25. Este menos 12 que está acá multiplicando pasa a dividir, igual a Y menos 3 medios. Por lo tanto, el corte con el eje Y sería, este 3 medios que está negativo, pasa a positivo, menos 25 sobre 12. Este menos es este signo menos, este que está acá es este mismo signo. Si efectuamos esta operación en una calculadora, se obtiene que el corte con el eje Y es aproximadamente menos 0,6. Por lo tanto, este corte acá con el eje Y vale menos 0,6. Perfecto. Y para terminar, vamos a dar un dato que a veces piden en este tipo de ejercicios. Las coordenadas del extremo del lado recto. ¿Cuál es la coordenada de este punto? La coordenada de este punto es muy fácil de conseguir, observa. Ya sabemos que la distancia que hay desde el origen hasta el foco es 5, y ya sabemos que esta distancia es 6. Por lo tanto, 5 más 6 es igual a 11. Las coordenadas de este punto serían en X 11 y en Y menos 3 medios. Y finalmente, ¿cuál sería la coordenada de este otro extremo del lado recto, este extremo? Bueno, ya sabemos que esta distancia es 6. Pero desde el origen hasta el foco hay 5. Esta distancia vale 5. Vamos a colocarla por acá, 5. Pero como esta distancia es 6, acá
necesariamente debe haber una distancia de una unidad, ¿correcto? Pero como estamos a la izquierda del origen de coordenadas, este punto debe estar ubicado en -1. Por lo tanto, las coordenadas de este extremo del lado recto son en x-1 y en y-3 medios. Y listo. Así, con este video, te garantizo que podrás resolver cualquier tipo de ejercicios donde te soliciten el cálculo de los elementos de una parábola. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto